2 días para terminar el año. ¿Ya hizo su examen de corazón? ¿De su corazón cómo está? ¿Vigoroso? Al terminar el año está desfalleciendo. ¿Cómo está su corazón? Preparándose para el que viene, ¿no? ¿Cómo se está preparando? ¿O nomás hay como venga? Será bueno prepararnos, ¿no? Para esperar el año que viene. Depende de cómo le haya ido este año. Seguramente usted está con el deseo de entrar a este otro que viene con más entusiasmo, posiblemente con nuevos propósitos para su vida, con nuevos planes, proyectos. No sabemos, pero el Señor sí sabe. Yo no sé si este año que está terminando, usted analizando su vida, descubrió que siguió patrones, que siguió costumbres, que se hizo un molde a través de todo el año. Costumbres como venir simplemente cada 8 días, de cantar solamente por cantar, de orar pues no más por cumplir, leer la Biblia porque no podía dormir. Usted descubrió que leyendo la Biblia se dormía, pero así de rapidito. ¿No le ha pasado eso? El tema de esta noche se llama Rompiendo moldes y costumbres. Una de las cosas que no nos permite crecer son los moldes, son las tradiciones, son las costumbres. Y este mundo cambia muy rápidamente. No podemos quedarnos con moldes que han sido buenos en su momento, pero que actualmente ya no están rindiendo el mismo resultado. Necesitamos ir cambiando también nosotros. Dios es un Dios de cambios y además cambios maravillosos. Mire, si usted mismo nada más, usted es un cambio de Dios este año. Porque si usted puede mirar su vida, usted no está en la misma situación que el año pasado. Muchas vivencias usted ha tenido y ha alcanzado, aprovechado el momento para aprender, pero muchas veces seguimos costumbres y seguimos moldes. ¿Cómo se hacen las costumbres? Fíjese que un grupo de científicos colocaron a 5 monos en una jaula grande y en medio de la jaula pusieron una escalera con un racimo de plátanos arriba. Entonces, cuando un mono subía para agarrar un plátano, los científicos les echaban agua fría a los 4 que quedaban abajo. Y después igual. Pero cuando bajaba el otro mono, los 4 se lo tundían a golpes. Después de un rato, ya ningún mono quería subir a agarrar el plátano porque ya sabía que así le iba. Entonces los científicos sustituyeron un mono de afuera, cambiaron por uno que estaba dentro, y por lo primero que hace es subirse a la escalera y agarrar el plátano, pero los demás corrieron y lo bajaron y le dieron la golpiza. Y así hasta que fueron cambiando los 5. Si nosotros pudiéramos preguntar por qué los golpeaban, si pudiéramos preguntarle a uno de ellos, seguramente nos dirán, pues no sé, aquí así se hacen las cosas. Y así se hacen las costumbres. Nunca supieron por qué los golpeaban, nomás los golpeaban. Qué tremendo, ¿no? Hacer las cosas nomás porque los otros hacen las cosas.
Alberto Einstein, un gran científico, dijo que solo hay dos cosas infinitas en el mundo. Dice él que es el universo y la estupidez humana. En un panorama general estamos viviendo un tiempo en que la Iglesia está haciendo lo mismo por años y por años y por años, y nadie se ha preocupado por preguntar por qué las están haciendo. Y por eso la Iglesia no ha podido crecer al ritmo que debía crecer, porque está haciendo los moldes de tiempos atrás que a lo mejor en su momento funcionaron, pero que con el mover de los tiempos, Dios cambiando las cosas, la Iglesia no ha cambiado las fórmulas de trabajo. Si queremos nosotros crecer este año que viene, debemos estar dispuestos a romper cualquier costumbre o tradición que nos hayamos formado en simplemente este año pasado, o estos 5 años que vamos a cumplir. Que vamos a cumplir 5 años, ¿verdad? Qué rápido se va el tiempo. Y qué rápido en 5 años se hacen muchas costumbres. Si nosotros queremos crecer, queremos avanzar, necesitamos cambiar esos moldes. Cuando nosotros llegamos a comprender que tenemos un Dios que hace cosas maravillosas, debemos estar listos para ver esas cosas extraordinarias e ir cambiando al ritmo de Dios para que no nos estanquemos, porque éstas nos van a estorbar para crecimiento. Es posible que usted, analizando tu vida al término ya de este año, tú digas y puedas mirar en tu vida cambios que han provocado crecimiento en tu vida. Porque se nota cuando tú has producido cambios en tu conducta, en tus actitudes. Se nota cuando tú mismo ya no reaccionas igual. Y es que has producido cambios, pero si estás batallando con lo mismo de siempre, entonces estás en una costumbre y un molde, haciendo cosas que te impiden crecer, que te impiden madurar. ¿Cuántos quieren crecer otros pasos más este año que viene? Yo creo que todos. Nadie queremos quedar estancados. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir cambiando, seguir rompiendo moldes. De ya no cantar nomás por cantar, no estudiar la Biblia nomás por estudiar, sino con un objetivo muy específico de nutrir nuestro espíritu, de conocer más personalmente a Dios, de profundizar esa relación con Dios, y a no tomar a la ligera el servicio que tenemos haciendo para el Señor, sino que sea de veras con una plena conciencia de a quién le estamos sirviendo. Yo creo que cuando nosotros vivamos nuestra vida cristiana con más conciencia de quién es Dios, eso nos va a ayudar a vivirla de veras con intensidad y con el deseo genuino de agradar a Dios. Y nos vamos a dar muy bien cuenta cuando estamos entrando a un estancamiento espiritual, porque empezamos a percibir que ya no es la misma pasión, que ya no es el mismo deseo, que ya no es el mismo fuego con el que me acerco a Dios, que ya no le canto igual con la misma alegría, se está volviendo rutina, que muchas veces cantamos los cantos nomás por costumbre, porque las conocemos y no estamos ni siquiera analizando qué es la palabra que le estamos expresando al Señor a través de ese canto. Entonces esto se está volviendo una tradición, y para salir de una tradición y entrar a otra, pues no tiene mucho chiste. No vale la pena. Necesitamos cambiar. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 16. Encontramos aquí un pasaje que nos va a ayudar muy bien cómo Dios obra, cómo Dios trabaja para cumplir su voluntad, su propósito, y para que también
podamos nosotros entender de esos cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hechos 16, versículo 6 en adelante dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escuchen bien esto, les fue prohibido. Suena un poquito raro aquí, porque dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo a veces dice no hables? Ahora que estos discípulos, apóstoles, estaban yendo a predicar la palabra. Eso era bueno. Pero el Espíritu dijo, no hablen, no vayan. No sé qué pensamientos tuvo Pablo y Silas cuando Dios les prohíbe ir a Bitinia y a Misia. Pero dice aquí, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo un varón de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Brinquémonos ahí hasta el versículo 16. Ellos ya están en Filipos. Filipos era la primera ciudad de Macedonia, que era una región al norte de Grecia. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, ¿y dijo a quién? No le dijo a la mujer, ¿verdad? Le dijo al espíritu. Eso es muy importante, porque ¿quién estaba hablando? La mujer. Pero Pablo voltea, porque le desagradó eso, y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A causa de esto, toman preso a Pablo y a Silas, y están encarcelados en Filipos, con sus pies en el cepo, en el calabozo de más adentro. Las cárceles en aquellos tiempos eran inhumanos. Las de hoy parecen hoteles, tienen todo lo necesario. Pero imagínate, aparte de golpeados, porque fueron azotados muy duramente, luego los metieron al calabozo de más adentro con toda la humedad, insalubre, y ahí están con los pies en el cepo, que eran 2 tablas, el pie entraba así, pues no podía soltarse. Pablo y Silas están ahí muy pensativos. ¿Y usted ha leído esta parte? Sí, lo ha leído. ¿Verdad que Pablo está ahí bien triste diciendo, oye Silas, creo que la regamos, creo que no debimos venir? ¿Cómo lee usted ahí? Dice que ellos a medianoche empezaron a cantar alabanzas. En aquel frío, en aquel dolor, sufrimiento, y allí bien aprisionados. Fíjense lo importante es la decisión, la determinación, porque ellos pudieron decidir lamentarse y sentirse terriblemente mal, pero ellos cantaron a Dios. Bueno, tú sabes la siguiente historia. Todo esto termina en la salvación del carcelero de Filipo y su familia.
Intentaron ir a Misia, luego quisieron ir a Bitinia, y Dios en la noche les muestra en sueño a un varón macedonio que les decía: pasa y ayúdanos. En el plan de Dios y en la mente de Dios estaba el carcelero. Y Dios tapa la puerta a Pablo por allá para encaminarlo por este rumbo y encontrarse preso y golpeado además, pero por la salvación de este hombre. ¿Qué es lo que miramos aquí? Paso número 1 de lo que Dios hace. Antes de traer Dios una visión a nuestra vida, produce un cruce de camino. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos siguiendo nuestras propias visiones, nuestros propios sueños, nuestros propios planes, nuestros propios proyectos. ¿Cuántos quieren una visión de Dios para su vida este año que viene? ¿Qué es lo que va a hacer Dios primero? Pues te va a cruzar en el camino y te dice: mira, párate, no es así como tú lo vas a hacer. Es así como yo te voy a mostrar. Yo soy quien voy a decir por dónde. Como tú no estás acostumbrado a que Dios te indique cómo, esto va a chocar en tu mente y vas a decir: no, es que no creo que funcione así. Y tú vas a decir y vas a rebelarte y vas a decir: no, pero creo que es mejor así. Y cuando tú intentas hacerlo a tu manera, pues Dios te va a decir: ándale, pues hazlo. Con la consecuencia de que fracasaste y vuelves con un dolor de cuerpo como Pablo, lamentando tu situación. En primer lugar, el Espíritu Santo alguna vez prohíbe predicar, como ya vimos aquí. Los discípulos, que tenían un tremendo plan para multiplicarse, para crecer, ellos querían predicar por todas partes el Evangelio, y cuando se encaminaban para lograr y llegar a la meta que se habían propuesto, el Espíritu Santo le dice: no. Significa entonces que cada vez que Dios va a hacer algo nuevo, me puede interceptar el camino, me puede cruzar el camino. Y cuando me cruce el camino, me echa a perder mis sueños, me rompe mis proyectos, me quita lo que tanto quiero. Y a veces me dice: ahora no es el momento de hablar, ahora no es el momento de ir. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, nos ha hecho oír su voz, y nosotros no hemos hecho caso? Porque creemos que nuestros planes pueden más, porque a lo mejor hemos invertido tiempo en ese proyecto, porque tenemos un sueño que queremos alcanzar, sueños que han nacido en nuestro propio corazón, pero que no han nacido del corazón de Dios. Y muchos cristianos se encuentran enfrascados en proyectos personales de crecimiento económico, de comodidad, de riquezas, de materialismo, queriendo agradar a Dios. Son proyectos y sueños que surgen del corazón del hombre, pero no del corazón de Dios. Lo primero que Dios quiere es que entendamos que debemos estar listos para romper nuestros moldes, nuestros programas y proyectos, y dejar que el Espíritu Santo de Dios se atraviese en nuestro camino. ¿Cuántos conocemos al Espíritu Santo? Conocemos al Padre, sabemos que es el creador del universo, el poderoso. Conocemos al Cristo, al Salvador del mundo, que nos acercó al Padre, pero conocemos también al Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que les pueda enviar al Consolador. Voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Jesús está en el cielo en todas partes. Dios está en el cielo y en todas partes. Jesús está a la diestra del Padre, sentado
junto a su trono. El Espíritu Santo está operando en nosotros. Dice la Escritura que Él estaría en nosotros y con nosotros. Cuando nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo hace morada en este tabernáculo humano llamado cuerpo, llamado corazón, para andar con nosotros, para guiarnos, para enseñarnos, para revelarnos las verdades de Dios, para consolarnos. Esa es la función del Espíritu Santo, y Él es quien nos habla para guiarnos. ¿Estás tú por tomar una decisión muy importante? Espera que Dios te hable por su Espíritu Santo y te confirme que eso está dentro del proyecto de Dios. Porque de otra manera estaréis haciendo algo que no está en la voluntad de Dios, que no está en el plan de Dios. Y todo lo que no está en el plan de Dios y que nosotros hacemos porque creemos que es lo mejor, va a fracasar, tarde o temprano. Porque no hay nada bueno andar fuera de la voluntad de Dios. Por eso, gracias a Dios, Él nos envió a su Espíritu Santo para estar con nosotros, habitar en nosotros, para hablarnos al corazón. Él habla y nosotros debemos escucharle. La voz de Dios a través del Espíritu Santo no son simplemente pensamientos o emociones. Nos habla a través de su palabra, a través de la naturaleza misma. A veces Dios habla también al oído. Eso debe ser maravilloso, porque no caminamos en la vida nomás a la deriva, sin dirección. Él mejor conoce nuestro destino y Él es quien mejor puede guiarnos hasta ese destino. Entonces necesitamos conocerle para dejar que Él nos guíe. Y si queremos una visión, pues entonces Él primero nos va a cruzar en el camino para decirnos, es así como lo vas a hacer, no como tú quieres. No sé si estaremos dispuestos a permitir que Dios dirija nuestra vida de esa manera. Tenemos tan acostumbrado a dirigir nuestra propia vida que cuando se trata ya de dejar que Dios dirija, no sabemos cómo reaccionar. Dudamos. A veces pensamos que no es confiable. ¿Usted cree que Dios no sea confiable? Claro que es confiable y mejor que nadie. Entonces, por eso vale la pena dejar nuestra vida en sus manos para que Él nos dirija. Agudizar el oído espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo hablándonos, advirtiéndonos, impidiéndonos, porque aquí fue el Espíritu Santo el que le dijo a Pedro, Bitinia no, ni Misia tampoco. Qué interesante. ¿Qué habrá dicho Pablo? Pero pues entonces, ¿a qué vinimos? ¿Sí? La palabra de Dios dice en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuándo nosotros podríamos comparar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios? Así como está el cielo de la tierra, si son tan altos los pensamientos de Dios comparados a los nuestros. Entonces, por eso es que vale la pena que nosotros alineemos nuestros pensamientos con el pensamiento de Dios para que podamos entender lo que Dios nos está queriendo decir. A muchos de ustedes en este año, Dios les ha cruzado en el camino y algunos otros están a punto de ese crucero. Cuando Dios cruza en el camino, es que tiene algo nuevo para nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos también? Él iba en camino a Damasco con sus planes, con sus proyectos de tomar preso a los hermanos, a los cristianos y llevarlos a la cárcel para que los castigaran. Y allí el Señor se le cruzó en el camino. Y vaya de qué manera. Esa luz resplandeciente que lo cegó y lo tumbó de su caballo transformó su vida de manera drástica y total, profunda. Dios, después de cruzar el camino,
trae la visión. Y nos toca a nosotros reconocer la visión y creerla. Hechos 16:9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Primero, Dios cruzó el camino y segundo, Dios dio la visión. Pablo y Silas y Timoteo, en este caso también Lucas el escritor, no saben por qué el Espíritu Santo les impidió ir a Bitinia o a Misia a predicar. Y cuando ellos estuvieron en esa situación, entonces vino la visión. De noche, un varón macedonio diciendo: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces no era por allá, no era por acá, tampoco era por acá. ¿Cómo entender o cómo poder entender cuando Dios te dice: tú estás convencido que es por aquí o que es por acá, pero Dios dice: no, es por acá? Esto choca con nuestra lógica y con nuestra mente. Pero si nosotros si de veras somos hijos, sus hijos, no va a haber un choque de problemas, ni de lógica, porque sabemos perfectamente que es Dios quien está hablando. Y entonces le vamos a obedecer como Él espera nuestra reacción. No lo vamos a cuestionar, no vamos a poner en duda su dirección, su sabiduría, su conocimiento, y obedeciéndole, claro que nos va a ir mejor, porque estamos haciendo su voluntad. Dios tiene una visión para cada uno de ustedes, mis hermanos. No sé cuál es la visión que Dios tiene para ti, pero sí te puedo asegurar que están ustedes todos en el plan de Dios. ¿Todos qué? De manera personal, de manera individual y también de manera familiar como iglesia. Dios tiene planes para nosotros como iglesia, pero también tiene planes de manera individual. Lo importante aquí es saber cuál es el plan que Dios tiene para mí. Algunos ya lo descubrieron, otros no lo han alcanzado a mirar, pero de veras si tú te relacionas a Dios de una manera íntima, Él seguro te va a mostrar el plan que Él tiene para ti. Y no vas a caminar a la deriva, sin rumbo, sin objetivos, porque Dios te va a mostrar qué es lo que demanda de ti y tú vas a disponerte porque eso es lo que tú estás queriendo. El Señor Jesús o Dios, Jeremías 29, 11 y 13, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Qué dice? Pensamientos de bien y no de mal. Dios nunca nos va a hacer algún daño, excepto la que nuestra terquedad y necedad pueda provocar por no obedecer sus mandamientos, por no obedecer su voz. Pero sus pensamientos que tiene para cada uno de nosotros en ese plan personal son de bien, son para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Lo que tú y yo necesitamos desear no es una casa nueva o grande, no es un carro nuevo, no es bienes, no son riquezas. Lo que tú y yo debemos anhelar es que seamos instrumentos en las manos de Dios para predicar el Evangelio. Yo quiero preguntar a los que compartieron su fe esta semana por las personas que oramos. ¿Cuál fue tu percepción después de que tú terminaste de hablarle de Cristo a esa persona? ¿Te frustraste? ¿Te diste cuenta que eres útil en sus manos?
¿Te diste cuenta cómo Dios te dio la palabra que necesitaba esta persona? Puede ser que a veces te sientas frustrado porque no viste la respuesta, pero no debes sentirte así. Escucha bien, la palabra de Dios dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. Y esa palabra que tú compartiste, este mensaje que tú diste a la persona esta semana, en algún momento va a producir un cambio en la persona. Tú no sabes cuándo, posiblemente nunca lo vas a mirar. Pero como yo decía hace rato, nos vamos a dar cada sorpresa. Cuando estemos en el cielo, miremos a aquella persona que le hablé hace 50 años atrás. La palabra que tú sembraste en algún momento produjo fruto. Entonces valió la pena. A lo mejor te insultó en el momento, te menospreció, te dijo, pero Dios en su momento opera esa semilla en el corazón de la persona. Por eso no hay que callar, no hay que detenernos en la oportunidad que Dios nos da todos los días con una persona que no conoce a Cristo. Ser instrumentos útiles en las manos de Dios es maravilloso, es hermoso. Y estamos entrando ya por entrar este año nuevo. Sería bueno pensar en esto cada uno de nosotros y decirle, Señor, este año quiero disponerme a ser un instrumento en tus manos. Permíteme cada día que despierte, Señor, tener la oportunidad de hablarle a alguien del Evangelio. Y seguro Dios te va a acercar no uno, no dos, no tres, sino muchos. Cada persona que tú tocas en el día, en tu trabajo, en tu camino, a la tienda donde tú te desenvuelves, son personas que no conocen a Dios. Y posiblemente algunos de ellos no vivan para el otro día. Imagínate cuando tú les compartas el mensaje de Jesucristo y que eso traiga un cambio en su vida. Esto es maravilloso. Nuestra pasión debe ser de seguir hablando de Jesucristo. Estamos en un tiempo en que la iglesia y los hermanos se han vuelto muy materialistas. Están muy llenos y afanados de tener riquezas. Y están diciendo siempre, dame, 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 Señor. Pero nunca le dan al Señor nada. Lo que el Señor quiere es que nos demos en cuerpo, alma y espíritu para amarle y para servirle y para hablar de Él, de su mensaje a las personas. Luego de que Dios nos ha cruzado el camino y nos ha traído una visión, nos exige cambios. Versículo 10 del capítulo 16 de Hechos dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Cuándo qué? Cuando vio la visión, enseguida. ¿Qué tanto tiempo es enseguida? Luego. Enseguida procuramos partir. No el año entrante. Pablo dijo, no, pues como Dios no nos dejó ir allá, pues vámonos a regresar mejor a Jerusalén y el otro año pasamos de vuelta a ver qué pasó. No, cuando ellos vieron la visión, Dios exige cambios y Pablo estuvo muy atento para adaptarse a ese cambio. Dispusieron, dieron por hecho enseguida escuchar la invitación de ese varón macedonio a quien miraron en la visión. Yo sé que hay cambios que se deben esperar y van lentos, pero hay otros cambios que tienen que ser rápidos, porque la visión produce cambios. ¿La visión qué? Produce
cambios. Dios te está diciendo, quita eso de tu corazón. ¿Qué está esperando Él? Que hagas cambios. Dios está diciendo, no reacciones así con tu esposa. ¿Qué espera Dios? Que hagas cambios, no el año entrante, inmediatos. Él espera cambios. Enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto, convencidos, seguros. Hay hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que ya hace rato que Dios les está hablando de hacer cambios y no han hecho esos cambios. Tenga cuidado porque Dios habla una, otra y otra vez. Pero también agarra la varita. ¿Cuántos han probado la varita de Dios? ¿Duele? Produce dolor, sufrimiento. La desobediencia es pecado, mis hermanos. El Espíritu Santo nos puede decir que no hables y nos puede dejar mudos, pero es mejor caminar solos en un mundo con una visión que arde en el corazón que ir mal acompañado de gente que ha perdido la misión. Nada me va a servir a mí estar sirviendo si se me ha apagado la unción. Porque entonces es cuando empiezo a hacer las cosas por costumbre. Empiezo a crear moldes, tradiciones. Escuchen, sin unción, sin visión y sin misión, unción, visión, misión, no vale la pena seguir. Debemos procurar estas tres cosas en nuestra vida espiritual diario: unción, visión y misión. Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, allí en el monte Sinaí, cuando él sube por los 10 mandamientos y desciende, y el pueblo se ha hecho sus dioses y están haciéndole fiesta, Moisés lamenta su situación y pues le dice: Señor, pues este es tu pueblo, duro de cerviz. Y él dice: si tú no vas con nosotros, mejor no nos saques. No nos dejes ir solos. Nosotros no podemos caminar solos en esta vida tratando de agradar a Dios a nuestra manera, ni mucho menos dándole la espalda como lo hizo el pueblo de Israel allí en el desierto. Hay gente que es esclavo del pecado, de pecados ocultos. Hay gente que vive esclavo de la inmoralidad, que se ha hecho esclavo de la basura del mundo. Y Dios les está diciendo: deja eso. Eso te va a destruir. Hay adulterio y fornicación y lo están ocultando. A veces pensamos que Dios está ciego y que no se da cuenta. Mire, para que nos demos cuenta cómo es Dios, vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 23 y 24, dice, es una pregunta que Dios hace al pueblo y le dice: ¿yo soy Dios de cerca solamente? O sea, nomás porque me veas cerca, ¿crees que existo? ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea?
¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Dónde nos podríamos esconder con nuestras cositas, con nuestros pecados favoritos? ¿Dónde podríamos estar haciendo cosas que no agradan a Dios pensando que Dios no está allí o que Dios no nos ve? Y por eso Dios nos está hablando que si nosotros queremos tener una visión, una misión y avanzar con la unción de Dios, debemos limpiar de esas cosas. Debemos dejarlas a un lado. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice, ¿se ocultará alguno de mi vista? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios nos está diciendo, cambia. Vuelve otra vez al altar donde acostumbrabas buscar mi presencia. Métete en esa presencia y cosas nuevas vendrán. Yo te mostraré lo que tú vas a hacer. Cuando volvemos a ese altar y le buscamos de corazón, Dios empieza a revelarnos muchas otras cosas de sus tesoros escondidos y le conocemos de manera muy personal. Posiblemente esto choque con algunos de ustedes y no les guste porque la palabra siempre nos ha confrontado, nos ha declarado la verdad y a veces nos ha pegado duro, pero lo que Dios espera de nosotros es un cambio, es que nos arrepintamos. Abandonemos el pecado, odiemos el pecado, que nos volvamos humillados delante de Dios, porque el cambio adentro es cambio afuera, y el cambio afuera es la presencia de Dios en nuestras vidas, para crecer, para madurar, para avanzar. Dios quiere cambios en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Si ya hemos cambiado algunas cosas, sigamos cambiando también en otras. Mejoremos las obras. Las que ya son buenas, las hagamos mejores. Y será bueno que esta sea la meta y el propósito de este nuevo año. Ser un mejor padre, mejor marido, mejor esposa, mejor cristiano, mejor hijo de Dios. Esforzarse abandonando aquellas prácticas pecaminosas. Buscar más a Dios de corazón, más profundamente, no como una tradición, no como una costumbre, sino como alguien que anhela estar en la presencia del Señor. Dios demanda cambios en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos adaptarnos a los planes de Dios, abandonar las nuestras y dejar que las de Dios sean las que nos dirijan. Amén. Cuando Dios nos cruza en el camino, nos da una visión y nos pide que nos adaptemos a la visión de Dios. Lo que Él va a hacer enseguida es mostrarnos personas y lugares claves. Capítulo 16, versículo 12 de Hechos, donde estábamos, al 15, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. No es Misia, no es Bitinia, es Filipos y es Lidia, un lugar y una persona. Cuando nosotros
entendemos la visión de Dios, entonces Él va a ponernos en el lugar correcto, con la persona correcta. Dios tiene lugares claves para que usted contacte, pero no puede ver lugares claves y personas claves hasta que no recibes la visión de Dios. Y cuando Dios te dé esa visión con la persona clave, y entonces Dios va a encaminar tus pasos para que esto se cumpla. Se habla de una mujer de Nicaragua muy pobre llamada Esther Dávila, que él no sabía casi ni leer ni escribir. Tenía en su pueblo una pequeña iglesia que ella levantó después de abrir otras 20 iglesias más en los diferentes ranchos. Pero ella quiso levantar una iglesia en una ciudad vecina, pero no tenía la persona para enviar. Caminando por esa ciudad vecina, ella se metió a un bar y se acercó a la mesa que estaba un hombre sentado y le pregunta: ¿me permite sentarme con usted? El hombre levanta la cara, dice: sí. ¿Gusta una cerveza? No, no me gusta la cerveza. Quiero hablarle de Jesucristo. Y empieza ella a hablarle. Al poco tiempo se convierte este hombre que se llama Juan, pero después de sábado tras sábado, no dice cuántas veces, que ella llegaba allí al bar a platicar con este hombre. Cuando se convierte entonces la iglesia y la hermana Esther juntos van a evangelizar esa ciudad vecina y la gente se reúne, se convierten. Entonces Dios y esta hermana preparan a Juan Dávila para encargarle ese grupo y le dice: pues tú atiéndelos. A los pocos días Juan Dávila regresa con la hermana Esther y le dice: yo no sirvo para estas cosas, la gente no se junta. La hermana dice: regrésate donde te dejé, pero así con autoridad. Se levantó una iglesia de más de 200 personas y Juan Dávila es el pastor en ese lugar, en Nicaragua. Una ciudad, una persona, un cruce de camino, una visión, un adaptarse a cambios y obedecer la visión de Dios. ¿Crees tú que Dios no te pueda usar así? Él anhela usarnos de esa manera. No necesariamente tenemos que entrar a los bares, a hablarle a alguien, pero el bar, el mundo está abierto para todos. Y allí es donde debemos nosotros ir. ¿Qué sucedió después de eso? Surgió una mujer con un espíritu de adivinación que aparentemente está apoyando a Pablo en la predicación del Evangelio, diciéndoles a los hombres: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No era mal lo que estaba hablando esta mujer adivina, ¿verdad? Parecía que estaba empujando a la gente para que se acercara al Evangelio. Pero como esto ya era de varios días, lo mismo y lo mismo, dice que Pablo discernió que esto no era bueno y lo confronta y habla al espíritu y lo reprende. Entonces ese espíritu de adivinación sale de esta mujer, trayendo como consecuencia el derrumbe de las ganancias de su dueño. Los agarran, los azotan y los meten a la cárcel. El enemigo, cuando tú empiezas a obedecer a Dios bajo esa visión que Dios te ha dado, el enemigo usará una oposición muy sutil, muy aparente, que no parezca que se opone como en este caso, ¿sí? Pero a ti te toca enfrentarlo. Dios te va a dar ese discernimiento para entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Cuando tú andas en la visión de Dios y rompes los moldes, rompes las costumbres, haces cambios en tu vida y te adaptas a la visión de Dios, el enemigo se va a levantar muy enojado.
Él no tiene problemas con los que no hacen nada, con los que no tienen visión y están ahí, no. Él no tiene problemas con ellos. El diablo se levanta y crea problemas cuando tú empiezas a obedecer la visión de Dios. ¿Sí? El ataque de Satanás con esta muchacha era un ataque sutil, porque vemos que al parecer ayudaba a la predicación del Evangelio, para que parece que fuera preparando el camino para la predicación de Pablo. Pero Pablo se dio cuenta que esto era del enemigo y un día lo confrontó con autoridad y echó fuera de esta mujer este espíritu. Cuando nosotros crecemos en la visión de Dios, Dios nos da la capacidad para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando estoy haciendo algo para Dios y no tengo problemas, eso me preocupa, porque estamos en guerra continua. El enemigo no descansa. Cuando tu vida espiritual se vuelve muy confortable, muy cómoda, empiézate a preocupar porque no está produciendo nada. Si nada pasa donde tú estás, es porque nada pasa. Eso es muy cierto. Porque cuando nos metemos en la visión de Dios, entonces la pelea viene, aunque ya sabemos quién es quien ha vencido al maligno. Lo ha vencido por nosotros. Y por último, cuando tú sigues esos pasos, Dios va a hacer grandes cosas. Y a ti te toca aceptarlo, no dudarlo, sino aprovecharlo. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios obrando y respaldando a sus siervos cuando ellos están siguiendo la visión de Dios. Dios nunca te va a dejar solo. Aunque las circunstancias adversas se levanten y tú sientas pues que todo se acabó ya, eso no es cierto. Dios todavía sigue trabajando. Lo que no sabía Pablo cuando los estaban azotando por el hecho de sacar el espíritu de adivinación de esta mujer, es que Dios ya estaba preparando el corazón de este hombre, el carcelero de Filipos. Ustedes que han ido a compartir del Evangelio han experimentado cómo la gente está abierta a escuchar el mensaje de salvación. Pareciera como que te estuvieran esperando para que tú les fueras a hablar. También hay de otros que rechazan totalmente y que no quieren nada, pero la gente está con una necesidad profunda en su corazón de escuchar algo diferente. Y eso diferente es el Evangelio que puede cambiar sus vidas. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad de llevar ese mensaje a las personas que no le conocen. No sé si quieras este año empezar proyectándote a la visión de Dios y disponiéndote a ser un instrumento en las manos de Dios. Si tú lo quieres, si tú decides, yo te aseguro que Dios no te va a defraudar. Él no te va a abandonar. Y aunque tú estuvieras como Pablo en la cárcel, allí con sus pies en el cepo, cantando a Dios, Dios va a responder con un milagro tremendo. Los cimientos de la cárcel se sacudieron
Las puertas todos abrieron y las cadenas se soltaron. Dios respaldando a sus hijos. ¿Crees que Dios pueda hacer esto todavía hoy? Claro que sí, porque el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de siempre. Si tú puedes creer esto, entonces no queda más que decir, Señor, aquí estoy. Ojalá este año que viene nos dispongamos más para mirar las obras maravillosas de Dios. Pero rompamos patrones, rompamos costumbres y vamos a mirar milagros suceder, terremotos que liberen a la gente de esa esclavitud del pecado en las que están, para que puedan ver la luz de Cristo, conozcan el mensaje de salvación y sean salvos para la gloria de Dios. Pablo y Silas no aprovecharon la ocasión para huir. Y dijeron, no, pues vino el Señor y nos liberó, vámonos. No, ellos se quedaron porque sabían que Dios no había terminado su trabajo. Y cuando este hombre saca la espada y quiere matarse, Pablo dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Imagínate la impresión que tuvo este hombre, porque un guardia que dejara escapar un soldado con su vida pagaba ese descuido. Y no eran nada más Pablo y Silas que estaban presos, dice que los presos los oían. Entonces ya había más gente presa. Y todos fueron liberados, ¿verdad? En ese terremoto. Pero el objetivo de Dios no era liberar a Pablo ni a Silas, sino a salvar al carcelero. Dios va más allá de nuestros pensamientos, de nuestros proyectos. Por eso es que mejor nosotros alineemos nuestra vida para que sus propósitos y planes se cumplan. Y dejemos que Dios nos use como Él quiere, como instrumentos en sus planos que Él tiene. En la ejecución de sus planes, Dios va a hacer que las cosas sucedan sobrenaturalmente. Muchas de esas cosas van a chocar con nuestra mente o con nuestra lógica, pero es Dios quien está trabajando. ¿Sí? A Pedro Dios le rompió sus costumbres, sus moldes, cuando él estaba en la ciudad de Jope, en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. ¿Se acuerdan? Que él tenía hambre y subió a la azotea a orar, y Dios le muestra una visión, un éxtasis, donde una sábana atada de 4 puntas baja y desciende y ve ahí muchos animales, y la voz le dice, Pedro, mata y come aves, reptiles, cuadrúpedos. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. No llames tú común lo que yo he limpiado. Estaba rompiéndole sus moldes. Le dice, en la puerta están unos hombres que te vienen a buscar. Yo los envié, tú vas a ir con ellos a la casa de Cornelio, porque ahí tengo mucha gente que está esperándote lo que tú les vas a decir. Pedro no le dijo, Señor, ¿pero qué no es la salvación es para los judíos solamente? Él sabía que eso era, pero Dios quería romper ese molde al decir, ve tú, porque yo los envié. Y Pedro fue y vio cómo Dios llenó a esa gente de su Espíritu Santo cuando Él les estaba predicando. Y así el Evangelio llegó a la gente, al mundo gentil, que nos alcanzó hasta nosotros hoy, gracias a Dios. Por la obediencia de un hombre que se dejó romper su visión, su molde, y aceptó el de Dios y dijo, aquí estoy, Señor. No desaproveches ninguna oportunidad de este año que viene. Comparta de su fe, hábleles de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué te pueden hacer? ¿Qué es lo más peor que te pueden hacer? Insultar, golpear, correrte, matar. Es lo peor que pueden hacer. Pero morir por Cristo no es mejor.
Pero no nos gusta escuchar eso porque tenemos proyectos aquí todavía. Mejor ajustémonos a los proyectos de Dios, y el proyecto de Dios es salvar a la gente de allá afuera. Entonces metámonos en ese proyecto de Dios. Yo le animo que esta semana le hable a alguien de Cristo, y el próximo domingo vamos a tener aquí una lista enorme, porque usted va a seguir orando por esa persona en la semana también. Y tú no tienes, ni yo tenemos la idea de lo que Dios va a empezar a hacer por nuestra obediencia a su palabra. Porque el mandamiento es dado a todos los creyentes. No es un llamado especial para salir a evangelizar. El mandamiento es a todos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedeceremos o otra vez seguiremos igual? Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Dios, que estás dándonos otra oportunidad muy grande, Señor, en este año que está por comenzar. Tú miraste nuestra vida este año que está terminando, Señor, si hubo frutos o no de nuestra vida cristiana, si hemos avanzado en la fe, si hemos crecido y hemos madurado en el conocimiento de tu verdad. Tú más que nadie conoces lo que hay en nuestro corazón, pero por eso, Señor, nos animas, nos instas a obedecer tu palabra, Señor, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, a obedecerte en la comisión que tú nos has dado, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú uses a cada uno de mis hermanos en esta tarea de llevar tu palabra, de hablar a la gente, de compartir de su fe, hablar de ti, Señor, entregar este mensaje de esperanza que puede cambiar sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Rompa costumbres y moldes. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y